El millonario y su humilde novia, un amor que trasciende barreras. El aire estaba impregnado de un misterio palpable en el barrio marginal que Samuel llamaba hogar. Un niño de 7 años, con una mirada profunda que parecía cargar con el peso del mundo. Samuel había visto más tragedias de las que la mayoría de los adultos podrían soportar. Su madre había partido de este mundo demasiado pronto, y su padre languidecía tras las rejas, atrapado en un destino que parecía su único camino. Por ello, Samuel se encontraba bajo el cuidado de una casa de acogida, donde su vulnerabilidad era evidente y su comportamiento misterioso inquietaba a todos a su alrededor. La profesora Sandra, una mujer de gran corazón, notaba que algo en Samuel no era común. En sus ojos había un brillo raro, como si hablara con secretos que ni él mismo comprendía. Cuando compartió que en un terreno baldío cercano escuchaba respiraciones y sentía la presencia de alguien vivo bajo la tierra, muchos lo desestimaron. Les preocupaba la singularidad de su conexión con Marta, la mujer que había salido del abismo gracias a la intuición de un niño. Sandra trató de protegerlo de la negativa y los prejuicios, mientras Marta, en su proceso de recuperación, sintió un impulso irracional de adoptar a Samuel. Ambos necesitaban del otro para sanar, un amor que desafiaba no solo el estigma social, sino también las percepciones de lo que era normal. Sin embargo, la historia no es tan sencilla. Mientras Samuel comenzaba a construir una nueva vida llena de amor, la sombra del pasado de Marta surgía de las profundidades, trayendo consigo los ecos de secrets que amenazaban con separarlos. Aquella conexión que unía a un niño traumatizado y a una mujer que había sobrevivido al horror, debía enfrentarse al enorme peso de la opinión pública, cuyas miradas llenas de juicio podían aplastarlos. A medida que la comunidad refrendaba su amor, Samuel empezaba a sanar, mostrando que los verdaderos lazos a veces trascienden. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Mientras Samuel se sumergía en su nueva vida, la comunidad comenzó a aceptar su insólita conexión con Marta. Aún había murmullos y miradas dudosas, pero la fortaleza de su amor parecía resonar con un eco de aceptación. Las risas de Samuel se mezclaban con la calidez de un hogar que antes parecía lejano. Sin embargo, la paz que habían conseguido no duraría. Una tarde, mientras Marta lo conducía a la escuela, el aire se volvió pesado, como si presagiara una tormenta. Samuel se sentía inquieto. Una sensación de peligro inminente le retumbaba en el estómago. «Mamá, ¿puedo ir al parque después de clases?», preguntó con esa voz que mezclaba inocencia y un poco de ansiedad. «Claro, pero no te aleje». Por un momento, recordó esa habitación oscura donde fue retenida, el silencio que la abrazaba y el terror que la paralizaba. «Todo va a estar bien», se dijo a sí misma, buscando calmar sus propios demonios. Pero esa noche, mientras Marta dormía, el sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Eran las 3 de la mañana, y Samuel, agitado, se despertó. «¿Quién puede estar llamando a esta hora?», pensó, sintiendo una punzada de temor. Marta atendió la llamada, su voz temblando a medida que escuchaba lo que le decían del otro lado. Las palabras le golpearon como un rayo. «Marta, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber sobre Samuel». Con cada sílaba, su corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué pasa?», preguntó con desesperación, mientras el miedo se hacía un lugar en su pecho. «Su padre ha sido liberado de prisión».
¡Viene por él! El impacto fue como un puñetazo en el estómago. El rostro de Marta se cayó, las lágrimas se cuajaron en sus ojos. La imagen de Samuel, ilusionado y feliz, contrastaba directamente con la sombra que se cernía sobre ellos. Un pasado que creían enterrado resurgía con más fuerza que nunca. «No, no puede ser», murmuró casi sin aliento. Mientras tanto, Samuel, sintiendo la tensión crecer, se acercó a su madre adoptiva. «Mamá, ¿estás bien?» Sus ojos reflejaban la inocencia, la pura vulnerabilidad de un niño, pero 2 palabras de Marta serían suficientes para destruir esa inocencia. Su padre. La noche se volvió oscura y pesada después de eso. Marta sabía que este hombre era de quien había escuchado trastornos en los pasillos de la prisión. Un hombre cuyas decisiones habían afectado a su vida más de lo que había querido admitir. Un hombre capaz de hacer daño. Sus pensamientos danzaban como volutas de humo, y ella se sentía atrapada entre el deseo de proteger a Samuel y el terror de lo que pudiera suceder. La noticia se propagó rápidamente por el barrio. La comunidad se dividió entre quienes querían proteger a Samuel y otros que cuestionaban su vínculo con Marta, viendo a su padre como una amenaza. «No debería tenerlo cerca», decía uno. «Es su familia», respondía otro. «Siempre es su familia». Rumores volaban por el aire como flechas y la inquietud crecía. De repente, la puerta se abrió. La noche crujió y el viento pareció detenerse. Un hombre entró en la casa, un hombre que estaba en sombras. Samuel lo miró y un nudo se formó en su garganta. Algo en esa mirada era familiar y aterrador. Mientras el hombre avanzaba, Marta retrocedió. El terror llenó la sala. ¿Acaso había venido para llevarse a Samuel de nuevo? Todo se detuvo en ese instante. Un silencio palpable que una vez más podría cambiarlo todo. La pregunta se instaló en el aire. ¿Era este el fin de su felicidad o el comienzo de otra pesadilla? La incertidumbre sembró semillas de terror en sus corazones. Samuel, en su inocencia, sintió el peso de una verdad que amenazaba con desmoronar su mundo. ¿Quién era realmente el hombre frente a él? La noche prometía respuestas, o un horror inimaginable. La noche se volvió densa mientras el hombre se acercaba, su rostro apenas visible en la penumbra. Samuel lo miraba con ojos grandes, llenos de miedo y confusión. Marta sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué hacía aquí ese hombre? ¿Por qué ahora? ¿Quién eres?, preguntó Samuel, su voz temblando. La pregunta resonó en la sala, como un eco de temor. El hombre, con una mirada sombría, abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, una explosión ensordecedora sonó afuera. El vidrio de la ventana tembló. Marta dio un paso atrás, protegiendo a Samuel, su instinto maternal brotando con fuerza. El hombre hizo una pausa, desorientado por el estruendo, y en ese momento un grupo de figuras encapuchadas irrumpió por la puerta. Eran sombras rápidas y eficientes, como un torrente descontrolado. «¡Marta!», gritó uno mientras empujaban al hombre. La confusión se desató. «¡El niño! ¡Llévatelo! ¡No pueden tenerlo!». Marta sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué está pasando?». «¿Quiénes son ustedes?», gritó. El caos se apoderó de la sala, y en medio de todo, ella miró a Samuel, quien estaba completamente paralizado.
incapaz de comprender la gravedad de la situación. En un instante que pareció eterno, el grupo tomó al hombre. «¡Es tu padre! ¡Tu padre!», gritó uno de los encapuchados hacia Samuel mientras lo arrastraban hacia la salida. «¡No! ¡No!», clamó Marta, lanzándose hacia él, pero otra figura la sostuvo firmemente. «Marta, el chico no puede estar con él. Tiene que irse». El hombre, aún en la confusión, alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Samuel. «No te preocupes, hijo. No te van a hacer daño». Pero el pánico de Samuel solo creció. «¡Mamá! ¡Mamá!». Su voz se quebró, cada grito un cuchillo en el corazón de Marta. Mientras los encapuchados luchaban por controlar al hombre, la sala quedó sumida en un silencio tenso como un hilo. Entonces, el hombre con su última fuerza logró soltarse, dio un paso hacia adelante y con un gesto que nadie esperaba, levantó su abrigo. Un objeto brilló debajo de él. Un destello que iluminó la habitación. Un arma. «¡Aléjate de él!», gritó, y el tiempo se detuvo. La respiración de Marta se entrecortó. En un instante, todo se tornó oscuro. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, hubo un disparo. El sonido retumbó como un trueno. Un grito estalló. No fue el grito de Samuel, sino de uno de los atacantes, que cayó al suelo, impactado. El caos se intensificó. Marta se lanzó hacia Samuel y lo abrazó con desesperación, mientras el hombre se precipitaba hacia la puerta. Pero los demás encapuchados no se limitaron a retroceder. La batalla por el control estalló en la sala. Golpes, gritos y el chirrido de sillas volando llenaron el aire. Mientras Marta luchaba por tocar de nuevo la calma, su mente giraba. Todo se revolvía. ¿Era realmente su padre? ¿Por qué había tanta violencia? Apretó a Samuel contra su pecho, tratando de protegerlo, mientras las sombras se movían rápidamente. Entonces, en medio del tumulto, una voz resonó. «Todo esto es parte de un plan. Su padre no es quien cree que es». Esas palabras, cargadas de un peso desconocido, golpearon a Marta como un rayo. La confusión la envolvió. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Cuál era el verdadero motivo de toda esta locura? Empezó a cuestionar todo, y esa inquietud crecía como una sombra oscura al acecho. Mientras la confusión se apoderaba de la habitación, Marta miró a Samuel. El niño que había sobrevivido a tanto, ahora estaba en medio de un nuevo horror. Y en sus ojos vio un destello de algo más. ¿Sabía él más de lo que había dejado entrever? Esa idea la aterrorizó. La noche prometía revelaciones aterradoras, pero también la sombra de un peligro que estaba más cerca de lo que pensaban. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Qué las emociones ocultas entre aquellos que luchaban? ¿Quién era el verdadero Samuel? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Marta se sintió profundamente llena de incertidumbre. Todo había cambiado en un instante, y ahora el tiempo parecía correr, llevándose con él toda certeza. El futuro brillaba en la oscura distancia, y hasta las sombras eran ahora un misterio. La noche se volvió densa mientras el hombre se acercaba, su rostro apenas visible en la penumbra. Samuel lo miraba con ojos grandes, llenos de miedo y confusión. Marta sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué hacía aquí ese hombre? ¿Por qué ahora? ¿Quién eres?, preguntó Samuel, su voz temblando. La pregunta resonó en la sala como un eco de temor. El hombre, con una mirada sombría, abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una explosión ensordecedora sonó afuera. El vidrio de la ventana tembló. Marta dio un paso atrás, protegiendo a Samuel.
su instinto maternal brotando con fuerza. El hombre hizo una pausa, desorientado por el estruendo, y en ese momento un grupo de figuras encapuchadas irrumpió por la puerta. Eran sombras rápidas y eficientes, como un torrente descontrolado. ¡Marta!, gritó uno, mientras empujaban al hombre. La confusión se desató. ¡El niño! ¡Llévatelo! ¡No pueden tenerlo! Marta sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes?, gritó. El caos se apoderó de la sala, y en medio de todo, ella miró a Samuel, quien estaba completamente paralizado, incapaz de comprender la gravedad de la situación. En un instante que pareció eterno, el grupo tomó al hombre. ¡Es tu padre! ¡Tu padre!, gritó uno de los encapuchados hacia Samuel, mientras lo arrastraban hacia la salida. ¡No! ¡No!, clamó Marta, lanzándose hacia él, pero otra figura la sostuvo firmemente. Marta, el chico no puede estar con él. Tiene que irse. El hombre, aún en la confusión, alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Samuel. No te preocupes, hijo, no te van a hacer daño. Pero el pánico de Samuel solo creció. ¡Mamá! ¡Mamá! Su voz se quebró. Cada grito, un cuchillo en el corazón de Marta. Mientras los encapuchados luchaban por controlar al hombre, la sala quedó sumida en un silencio tenso como un hilo. Entonces, el hombre, con su última fuerza, logró soltarse, dio un paso hacia adelante y, con un gesto que nadie esperaba, levantó su abrigo. Un objeto brilló debajo de él, un destello que iluminó la habitación, un arma. ¡Aléjate de él!, gritó, y el tiempo se detuvo. La respiración de Marta se entrecortó. En un instante, todo se tornó oscuro. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, hubo un disparo. El sonido retumbó como un trueno. Un grito estalló. No fue el grito de Samuel, sino de uno de los atacantes, que cayó al suelo, impactado. El caos se intensificó. Marta se lanzó hacia Samuel y lo abrazó con desesperación. Mientras el hombre intentaba escapar, las figuras encapuchadas comenzaron a luchar entre sí. Uno de ellos, girando en un movimiento inesperado, desenfrenó una daga brillante. Sin embargo, antes de que el objeto fuera usado, un destello en la sala iluminó la escena. Un tercer grupo, oculto en la sombra, irrumpió en el lugar. Marta sintió que se le helaba la sangre. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, mientras el sudor corría por su frente. Los nuevos entrantes comenzaron a luchar también, y el espacio se llenó de gritos y desesperación. En medio de todo, Samuel se giró y vio a uno de los nuevos encapuchados. Su corazón se detuvo. «¡Esperen!», la voz del extraño resonó. Con un movimiento rápido, el capucha se quitó la máscara, revelando una cara familiar. «Soy yo, Daniel», dijo, con una voz ahogada. Marta se quedó helada. Daniel, el mejor amigo de su infancia, quien había desaparecido años atrás, después de que su familia se viera envuelta en un escándalo. «No puede ser», murmuró, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hacía él aquí? ¿Qué relación tenía con todo esto? «Mamá, ¿conoces a este hombre?», preguntó Samuel, sus ojos llenos de confusión. «¿Cómo es esto posible? Daniel, pensé que estabas muerto». Las palabras de Marta apenas podían salir de su boca, pero Daniel no respondió. En su lugar, sus ojos reflejaron una angustia profunda. «Hay cosas que nunca te conté, cosas sobre Samuel, sobre su padre, sobre nosotros». En ese instante, el caos disminuyó. Todos dejaron de luchar y los murmullos comenzaron a llenarlo todo. Marta sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies.
¿Qué secretos había ocultado Daniel? ¿Y qué tenía que ver Samuel en todo esto? La tensión era palpable. «Necesitamos hablar. Ahora», insistió Daniel. Mientras el tiempo parecía detenerse, aquella noche, en medio del horror y el descontrol, se revelaban verdades que podrían cambiarlo todo. Una sombra se cernía sobre ellos, y Marta supo que nunca volverían a ser los mismos. La mirada de Samuel, llena de confusión y tristeza, hacía que su pecho doliera. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué más estaba por descubrir? La oscuridad encerraba secretos aún más profundos, y Marta sintió que el verdadero horror apenas comenzaba. Marta sintió que el aire se le escapaba. De repente, toda la tensión acumulada en la habitación estalló en una explosión de emociones, y el caos parecía desbordarse como un torrente. Daniel, su amigo de la infancia, estaba frente a ella, y entre ellos había más que recuerdos, había secretos que amenazaban con devorar todo lo que conocían. «¿Por qué estás aquí, Daniel? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. Samuel miró a Daniel y Marta pudo ver en sus ojos una mezcla de reconocimiento y miedo. El niño que había sobrevivido a tantas penurias ahora era parte de un drama que no comprendía del todo. «Necesito que me escuches, Marta. Hay algo que no sabes sobre Samuel». La voz de Daniel quedó ahogada por el estruendo de una lucha que se desataba a su alrededor. Las sombras ya no se limitaban a moverse. Ahora eran cuerpos que peleaban y el ambiente estaba impregnado de peligrosidad. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó desde el otro lado de la sala. Un encapuchado cayó al suelo, dejando tras de sí una estela de sanguinolentas huellas. Marta se sobresaltó y el mundo pareció detenerse. Miró a Samuel, que había dado un paso atrás, aterrorizado. ¿Qué estaba ocurriendo? «¡Mamá!», gritó el niño, con lágrimas brotando de sus ojos. Fue en ese instante que la habitación tembló con una sacudida violenta. La puerta de la entrada se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en la casa, empujando a los encapuchados hacia un lado. «¡Esos son los que buscan! ¡Llévenselo!», gritó uno de ellos apuntando directamente a Samuel. El corazón de Marta se detuvo. «¡No!», gritó, lanzándose hacia su hijo, pero en el caos un disparo tronó. Un balazo silbó y su mundo se convirtió en una espiral de horror. Un hombre del grupo que había entrado cayó al suelo, herido, y Marta sintió un nudo en la garganta. «Samuel, ven aquí», ordenó, su voz cargada de urgencia. Pero el niño estaba petrificado, con los ojos fijos en el cuerpo que caía. La confusión reinaba y el peligro era real. Daniel trató de acercarse, pero una sombra pasó volando. Entonces, en medio de la conmoción, un rostro emergió del grupo de intrusos. Marta sintió que el tiempo se detenía nuevamente. Era un hombre que había creído olvidado. Su exesposo, el padre de Samuel. «¡Aléjate de él, Marta! Soy su padre y yo lo llevaré», gritó, su tono lleno de desesperación y locura. Todo se desmoronó. La verdad se estrelló contra ella como un vidrio roto. Samuel era, de hecho, descendiente de un hombre que había dejado su vida y su familia por el camino de la destrucción. Daniel estaba tan pálido como ella, ambos atrapados en el miedo que les rodeaba, sin saber cómo reaccionar. «No, tú no puedes llevártelo», respondió Marta, la voz temblorosa, pero un atisbo de determinación ardía en su pecho. Aquel hombre había sido el tormento de su vida, pero ahora él era una sombra y su hijo una luz.
y no permitiría que se desvaneciera. El caos siguió arremolinándose a su alrededor. Samuel seguía mirando a su padre, la confusión marcando su rostro infantil. «¿Por qué tienes miedo, mamá?», preguntó con murmullo, y el mundo, enfocado en esta batalla de sombras, parecía desvanecerse por un instante. La pregunta resonó en el aire, como un susurro de terror, y Marta comprendió que no solo estaban en peligro físico, sino también en el tejido mismo de su familia. «Debemos irnos, ahora», dijo Daniel, arrastrando a Marta y Samuel hacia la puerta trasera. Pero cada paso se sentía como un ancla, como si el pasado obligara a detenerse. Justo cuando creían que escaparían, un estruendo resonó en el aire. Algo había explotado, y el suelo tembló bajo su peso. Las llamas comenzaron a devorar la habitación. La confusión se transformó en pánico. «Daniel, ¿dónde está el camino?», gritó Marta, mientras el humo comenzaba a inundar el espacio. En medio de la oscuridad y el crujido de la madera, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían realmente escapar de las sombras de su pasado? ¿O lo que verdaderamente los perseguía iba más allá de la simple violencia? El dolor de un secreto a punto de ser revelado quedó suspendido en el aire, y Marta supo que su vida jamás volvería a ser la misma. En un último intento por escapar del infierno que amenazaba con consumirlos, el destino estaba a punto de develarse, pero la sombra del futuro continuaría acechándolos. La habitación temblaba, el aire caliente se llenaba de humo, y el eco de disparos resonaba en los oídos de Marta. «¡Corre, Samuel!», gritó, pero el tiempo parecía haberse detenido. Samuel miraba a su padre, y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror. Marta sintió que su corazón se rompía, cuando de repente un destello y una explosión sacudieron la casa, cayendo al suelo y provocando que algunos de los encapuchados tambalearan, distrayendo a todos. En ese instante de caos, algo inusitado sucedió. De entre las sombras, un hombre con un rostro imponente y un aura de poder se acercó. No era un encapuchado ni un amigo, era un extraño vestido de negro. El silencio se adueñó de la sala, mientras todos lo miraban, incrédulos. «¡Eres mío!», dijo, señalando a Samuel, su voz resonando como un trueno en la habitación. Marta sintió el pecho apretarse. «¿Quién eres?», preguntó, su voz quebrada, dolorida, incapaz de comprender. «Soy el encargado de protegerlo», respondió el hombre. «¿Protegerlo de qué?», cuestionó Daniel, aún aturdido por el estruendo. «De su destino», dijo el extraño, deslizándose con rapidez entre los cuerpos en guerra, como si ignorara el pánico a su alrededor. «Samuel no es quien creen que es». Esa afirmación hizo que el aire se volviera denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Marta se quedó paralizada, sus pensamientos girando. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de él?», gritó Marta, buscando respuestas que parecían escapar. Era como si una cortina se hubiera levantado, revelando un escenario de secretos nunca antes imaginados. «Samuel es el último de una línea antigua», continuó el hombre, «y su padre, aunque sobreviviente de la oscuridad, no es quien se debe preocupar». Las palabras parecían fluir como veneno, inundando la mente de Marta con remolinos de confusión y miedo. Viene de una familia con un legado peligroso, de poderes que ni él ni tú comprenden. La incredulidad se reflejaba en los rostros de todos, pero antes de que pudieran cuestionar algo más,
Una segunda explosión, más poderosa que la primera, iluminó la habitación con una luz cegadora. Marta sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. A su lado, Daniel intentaba sostenerse, un rayo de pánico cruzando su rostro. No, Samuel es solo un niño, pero el hombre se mantuvo firme. Él es más fuerte de lo que imaginas. Debe venir conmigo o perderá su luz en la oscuridad. No lo llevarás, gritó Marta, el fuego del amor de madre encendido dentro de ella. Samuel, temblando, miraba a su madre y luego al extraño con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, con su voz quebrándose. En un segundo, el hombre se abalanzó hacia Samuel y el mundo pareció detenerse. Marta se interpuso, la fuerza de su cuerpo contra el destino que se cernía sobre su hijo. En su mente brotaban preguntas. ¿Qué había significado realmente cada palabra que escuchaba? ¿Qué significaba su linaje? Pero toda comprensión se desvaneció cuando de repente la luz que llenaba el cuarto se apagó. Fue el silencio antes de la tormenta. El hombre se detuvo en seco y su expresión cambió a terror. Miró por encima de su hombro y sus ojos se ampliaron. «¡No!», murmuró. «No puede ser». Entonces un nuevo grupo de hombres armados irrumpió, todos uniformados con insignias de un poder que Marta no podía identificar. «Sálvanos, Samuel», murmuró uno de ellos, y en ese momento Marta comprendió que este era un juego mucho más grande del que nunca había imaginado. Los rostros en la sala cambiaron. Samuel no solo era un niño, él era un objeto de deseo, un peón en un ajedrez de poderes. Mientras la confusión crecía, Marta se dio cuenta de la verdad devastadora. Todo lo que pensaba saber sobre su vida y su hijo se desmoronaba a su alrededor. ¿Realmente conocía a Samuel? ¿Quiénes eran esos hombres y qué deseaban de él? «¡Samuel!», gritó, tratando de mantener a su hijo cerca, pero había un velo de misterio que cubría sus vidas y el tiempo comenzaba a agotarse. «¿Quiénes son?». «Su familia», respondió uno de los nuevos entrantes, mientras comenzaba a acercarse. «Tu herencia lo sigue y no podemos permitir que lo atrapen en esta batalla». Marta sintió que el suelo se movía bajo ella. La oscuridad avanzaba y el futuro que una vez creyeron seguro se desvanecía. En ese instante, una pregunta retumbó en su cabeza, insidiosa. ¿Qué más se les estaba ocultando? Y había algo más que Samuel debía saber, que cambiaría sus vidas para siempre. Las sombras se cernían sobre ellos y el horror apenas comenzaba. La habitación temblaba, el aire caliente se llenaba de humo y el eco de disparos resonaba en los oídos de Marta. «¡Corre, Samuel!», gritó, pero el tiempo parecía haberse detenido. Samuel miraba a su padre y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror. Marta sintió que su corazón se rompía, cuando de repente un destello y una explosión sacudieron la casa, cayendo al suelo y provocando que algunos de los encapuchados tambalearan, distrayendo a todos. En ese instante de caos, algo inusitado sucedió. De entre las sombras, un hombre con un rostro imponente y un aura de poder se acercó. No era un encapuchado ni un amigo. Era un extraño vestido de negro. El silencio se adueñó de la sala, mientras todos lo miraban incrédulos. «¡Él es mío!», dijo, señalando a Samuel, su voz resonando como un trueno en la habitación. Marta sintió el pecho apretarse. «¿Quién eres?», preguntó, su voz quebrada, dolorida, incapaz de comprender. «Soy el encargado de protegerlo», respondió el hombre. «¿Qué? ¿Protegerlo de qué?», cuestionó Daniel, aún aturdido por el estruendo. «De su destino», dijo el extraño,
deslizándose con rapidez entre los cuerpos en guerra, como si ignorara el pánico a su alrededor. Samuel no es quien creen que es. Esa afirmación hizo que el aire se volviera denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Marta se quedó paralizada, sus pensamientos girando. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de él?», gritó Marta, buscando respuestas que parecían escapar. Era como si una cortina se hubiera levantado, revelando un escenario de secretos nunca antes imaginados. «Samuel es el último de una línea antigua», continuó el hombre. «Y su padre, aunque sobreviviente de la oscuridad, no es quien se debe preocupar». Las palabras parecían fluir como veneno, inundando la mente de Marta con remolinos de confusión y miedo. Viene de una familia con un legado peligroso, de poderes que ni él ni tú comprenden. La incredulidad se reflejaba en los rostros de todos, pero antes de que pudieran cuestionar algo más, una segunda explosión, más poderosa que la primera, iluminó la habitación con una luz cegadora. Marta sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. A su lado, Daniel intentaba sostenerse, un rayo de pánico cruzando su rostro. «¡No! Samuel es solo un niño». Pero el hombre se mantuvo firme. «Él es más fuerte de lo que imaginas. Debe venir conmigo o perderá su luz en la oscuridad». «No lo llevarás», gritó Marta, el fuego del amor de madre encendido dentro de ella. Samuel, temblando, miraba a su madre y luego al extraño, con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, con su voz quebrándose. En un segundo, el hombre se abalanzó hacia Samuel, y el mundo pareció detenerse. Marta se interpuso, la fuerza de su cuerpo contra el destino que se cernía sobre su hijo. En su mente brotaban preguntas. ¿Qué había significado realmente cada palabra que escuchaba? ¿Qué significaba su linaje? Pero toda comprensión se desvaneció cuando de repente la luz que llenaba el cuarto se apagó. Fue el silencio antes de la tormenta. El hombre se detuvo en seco y su expresión cambió a terror. Miró por encima de su hombro y sus ojos se ampliaron. «No, será. 1, 3, 4. Triunfo. End», murmuró. «No puede ser». Entonces un nuevo grupo de hombres armados irrumpió, todos uniformados con insignias de un poder que Marta no podía identificar. «Sálvanos, Samuel», murmuró uno de ellos, y en ese momento Marta comprendió que este era un juego mucho más grande del que nunca había imaginado. Los rostros en la sala cambiaron. Samuel no solo era un niño, él era un objeto de deseo, un peón en un ajedrez de poderes. Mientras la confusión crecía, Marta se dio cuenta de la verdad devastadora. Todo lo que pensaba saber sobre su vida y su hijo se desmoronaba a su alrededor. ¿Realmente conocía a Samuel? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué deseaban de él? «Samuel», gritó, tratando de mantener a su hijo cerca, pero había un velo de misterio que cubría sus vidas y el tiempo comenzaba a agotarse. En medio del caos, un grito desgarrador resonó. Una de las sombras, apuntando a la entrada, soltó un alarido que hizo que el aire se volviera helado. «¡Es él! ¡No puede sobrevivir aquí!». Marta sintió que su corazón se detenía. ¿Quién era él? La pregunta la atravesó como un rayo. ¿Qué implicaba esa afirmación? Las miradas se cruzaron, un hilo invisible de terror uniendo a todos en la habitación. A medida que la violencia estallaba, el extraño de negro miró a Samuel.
Sus ojos eran un pozo profundo de conocimiento. «Q, eres el único que puede detener esto», dijo, y temiéndose lo peor, Marta se aferró a su hijo. En ese momento, un destello de luz irrumpió en la oscuridad de la sala. Una figura apareció, iluminada como un ángel de la muerte. «¡Oh, y no más!», gritó. «Ninguno de ustedes puede llevarse a Samuel. Él es mío». A medida que esa declaración se derramaba en la sala, toda la verdad se sintió como un puñetazo en el estómago. Marta supo que esa voz le era familiar. Volteó, su pulso acelerado, y su mente chocaba con la revelación. La figura dio un paso hacia adelante, y a través de las sombras, su rostro se hizo visible. «Soy su madre», gritó, y el mundo de Marta se desmoronó. La verdad se desató en el aire como una tormenta interminable. Nadie supo cómo reaccionar. El resultado de esa revelación aún pendía en el aire. La confusión arrastró a todos, y mientras las miradas se entrecruzaban, la vida de Marta se desnudaba ante el horror que había estado oculto por tanto tiempo. «¿Qué? No, no puede ser», murmuró Marta, mientras el eco de su propio corazón retumbaba en sus oídos. La batalla estaba lejos de concluir, y el verdadero horror comenzaba a revelarse, dejando a todos preguntándose: ¿quién era realmente Samuel? La revelación flotó en el aire como un eco que retumbaba a través de las paredes, paralizando a todos. «Soy su madre», gritó aquella figura, y la incredulidad se dibujó en los rostros de Marta y Samuel. La mujer, que había sido solo un recuerdo, una sombra del pasado, ahora se materializaba ante ellos con una intensidad abrumadora. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Marta, su voz un hilo de incredulidad. La mujer se acercó un paso, su mirada penetrante dirigida a Samuel. «Ella no es tu madre, Samuel. Yo soy. Venía a buscarte». Las palabras cayeron como un rayo. Todos se quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que escuchaban. Samuel, con su inocencia intacta, miraba de una a otra, buscando respuestas. «¿Quién eres tú?», balbuceó, con el pánico reflejado en sus ojos. El hombre extraño de negro miró a la mujer, y por un instante se desdibujó la línea entre la batalla y la conversación. «No es el momento», dijo con urgencia. «Hay que irse». Pero su voz se perdía en el caos sobre la sala, que vibraba con temor y confusión. «¿A dónde vamos?», preguntó Samuel, buscando la protección de su madre adoptiva. Marta, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, tomó la mano de su hijo, apretándola con fuerza. «No, esto no está bien». Pero en medio de su tormento, la mujer habló de nuevo. Su voz poseía una mezcla de desesperación y urgencia. «Samuel, tienes que entender. Hay cosas que no sabes sobre ti mismo. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Cada palabra de la mujer era un golpe en el estómago de Marta. De repente, un estruendo resonó desde el exterior. Alguien gritó: «¡Se están acercando!». La multitud en la habitación se removió, ojos llenos de miedo, buscando una salida. Era el momento de actuar. Pero antes de que pudiera moverse, un destello iluminó la sala, y un nuevo grupo de hombres armados apareció, interviniendo en su ya caótica pelea. «¡Es él! ¡Atrápenlo!», gritó uno, señalando a Samuel, generando un aluvión de respuestas. La habitación estaba en llamas de confusión y pánico, y Marta sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor. «¡No! ¡No se lo lleven!», gritó, mientras el pandemonio comenzaba a desbordarse. Pero la figura desconocida no se movió. «Es el único que puede detener a su padre».
La palabra padre retumbó en el aire como un trueno. Era un eco de una historia que creían enterrada. Samuel, en su fragilidad infantil, comenzó a temblar. ¿Qué padre?, preguntó, su voz quebrada. El verdadero. La mujer de pie se refería a un pasado que enterraba secretos, traiciones y una conexión más oscura de lo que Marta nunca podría haber imaginado. Todo lo que había creído saber sobre su vida y su hijo se desmoronaba en ese instante desgarrador. De repente, el extraño vestido de negro se acercó a ella. Su rostro sereno ahora estaba lleno de determinación. No tienes idea, Marta. Samuel es más poderoso de lo que entiendes. Su padre no solo busca recuperarlo, quiere usarlo. Una revelación poderosa azotó a Marta. ¿Usar a Samuel? ¿Cómo? La oscuridad de aquellos hombres rondaba, y la figura aterradora del padre comenzaba a cobrar forma en su mente. En ese momento de turbulencia, la explosión de una verdad olvidada resurgió del fondo. Samuel no era solo un niño. Era el último de una línea ancestral, con secretos que habían dormido durante demasiado tiempo. De repente, una voz retumbó sobre el estruendo. No podemos permitir que esto suceda. Un grupo de personas encapuchadas apareció, lideradas por un hombre de aspecto decidido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin saberlo, Samuel había estado en el centro de un conflicto que nadie podía imaginar. Las miradas se cruzaron como flechas, buscando respuestas, buscando protección. Mientras el caos continuaba, Marta comprendió que su vida iba a cambiar para siempre. La pregunta ya no era solo sobre su conexión con Samuel, sino cuánto sabía realmente él sobre sí mismo. Y así, en ese instante de horror y confusión, quedó claro que su historia apenas se. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué poderes portaba? Todo lo que pensaron que sabían iba a desmoronarse, dejando a todos preguntándose, ¿estarían listos para enfrentar la verdad que se avecinaba? La revelación flotó en el aire como un eco que retumbaba a través de las paredes, paralizando a todos. «¡Soy su madre!», gritó aquella figura, y la incredulidad se dibujó en los rostros de Marta y Samuel. La mujer que había sido solo un recuerdo, una sombra del pasado, ahora se materializaba ante ellos con una intensidad abrumadora. ¿Qué estás diciendo?», preguntó Marta, su voz un hilo de incredulidad. La mujer se acercó un paso, su mirada penetrante dirigida a Samuel. «Ella no es tu madre, Samuel. Yo soy. Venía a buscarte». Las palabras cayeron como un rayo. Todos se quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que escuchaban. Samuel, con su inocencia intacta, miraba de una a otra, buscando respuestas. «¿Quién eres tú?», balbuceó, con el pánico reflejado en sus ojos. El hombre extraño de negro miró a la mujer, y por un instante se desdibujó la línea entre la batalla y la conversación. «No es el momento», dijo con urgencia. «Hay que irse». Pero su voz se perdía en el caos sobre la sala, que vibraba con temor y confusión. «¿A dónde vamos?», preguntó Samuel, buscando la protección de su madre adoptiva. Marta, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, tomó la mano de su hijo, apretándola con fuerza. «No, esto no está bien». Pero, en medio de su tormento, la mujer habló de nuevo. Su voz poseía una mezcla de desesperación y urgencia. «Samuel, tienes que entender, hay cosas que no sabes sobre ti mismo. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Cada palabra de la mujer era un golpe en el estómago de Marta. De repente, un estruendo resonó desde el exterior. Alguien gritó: «¡Se están acercando!».
La multitud en la habitación se removió, ojos llenos de miedo, buscando una salida. Era el momento de actuar, pero antes de que pudiera moverse, un destello iluminó la sala y un nuevo grupo de hombres armados apareció, interviniendo en su ya caótica pelea. ¡Es él! ¡Atrápenlo!, gritó uno, señalando a Samuel, generando un aluvión de respuestas. La habitación estaba en llamas de confusión y pánico, y Marta sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor. ¡No! ¡No se lo lleven!, gritó, mientras el pandemonio comenzaba a desbordarse. Pero la figura desconocida no se movió. «Es el único que puede detener a su padre». La palabra padre retumbó en el aire como un trueno. Era un eco de una historia que creían enterrada. Samuel, en su fragilidad infantil, comenzó a temblar. «¿Qué padre?», preguntó, su voz quebrada. «El verdadero». La mujer de pie se refería a un pasado que enterraba secretos, traiciones y una conexión más oscura de lo que Marta nunca podría haber imaginado. En ese momento de turbulencia, la explosión de una verdad olvidada resurgió del fondo. Samuel no era solo un niño. Era el último de una línea ancestral con secretos que habían dormido durante demasiado tiempo. De repente, una voz retumbó sobre el estruendo. «No podemos permitir que esto suceda». Un grupo de personas encapuchadas apareció, lideradas por un hombre de aspecto decidido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin saberlo, Samuel había estado en el centro de un conflicto que nadie podía imaginar. Las miradas se cruzaron como flechas, buscando respuestas, buscando protección. Mientras el caos continuaba, Marta comprendió que su vida iba a cambiar para siempre. La pregunta ya no era solo sobre su conexión con Samuel, sino cuánto sabía realmente él sobre sí mismo. Y así, en ese instante de horror y ¿quién era realmente Samuel? ¿Qué poderes portaba? Todo lo que pensaron que sabían iba a desmoronarse, dejando a todos preguntándose, ¿estarían listos para enfrentar la verdad que se avecinaba? Todo se volvió un torbellino, hasta que de repente el hombre extraño de negro apuntó su dedo hacia Samuel y dijo: «Ahí está la verdad, chico. No eres solo el hijo de Marta, eres el elegido de una línea de poderosos que han guardado este secreto por generaciones. Este mundo no es simplemente lo que crees que es». El silencio se apoderó de la sala, fracturando cada sonrisa y cada mirada. Las palabras cayeron como un peso en el aire. Cada persona parecía no saber qué hacer, y entonces Marta sintió un frío recorriendo su corazón. ¿Qué significa eso?, murmuró, luchando por mantener su voz firme. «Samuel, la sangre que llevas es la de los antiguos. No solo eres el hijo de una sobreviviente, eres parte de un legado que ha sido perseguido, olvidado y que ahora ha despertado», dijo el hombre con un tono grave. Marta miró a Samuel, con el pecho apretado. Él solo la miraba, su inocencia todavía brillando entre las sombras del caos. Pero la verdad se instaló como un faro oscuro. ¿Quién era realmente su hijo? En ese momento trágico, un aullido resonó desde fuera, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y antes de que pudiera asimilar la magnitud de lo que se decía, un estallido ensordecedor hizo temblar la habitación. Todos voltearon, y un nuevo grupo de hombres armados entró, asegurando la salida. «¡Es él! ¡Atrápenlo!», gritaron, mientras la lucha se desataba de nuevo. Y en medio del horror, con el corazón al borde de la ruptura, Marta tuvo una revelación todavía más impactante. La mujer que había aparecido antes
no solo había venido por Samuel. En su mirada había un eco de familiaridad que desnudaba incluso las agitadas memorias de su propia vida. Caminando entre la tormenta, se detuvo, le dirigió una última mirada a Marta y susurró: «Cuando sepa la verdad, tú también lo harás, y todo cambiará». Y en ese momento, la sala se llenó de terror. La lucha ahora no solo se trataba de salvar a Samuel, sino de descubrir quién era realmente, y tal vez quién era ella misma. La verdad estaba al borde de revelarse, y el tiempo se agotaba. La sala estaba a punto de estallar, almas atrapadas en un caos inesperado. Marta observaba a Samuel, sus ojos llenos de miedo, reflejando la pura confusión de su pequeño corazón. «¡No! ¡No te lo llevas!», gritó, el alarido saliendo de su pecho como un rayo. La mujer, quien se presentó como su madre, miraba fijamente a Samuel con una mezcla de amor y dolor. «Tienes que venir conmigo, Samuel. Eres parte de algo mucho más grande». Pero en ese instante un eco ensordecedor resonó fuera de la casa. «¡Vamos! ¡Ya no hay tiempo!», gritó el hombre extraño, quien parecía siempre saber lo que iba a suceder. Marta sintió su corazón en la garganta, una mezcla de angustia y determinación. ¿Era posible que Samuel realmente fuera alguien especial? ¿Alguien que estaba destinado a algo más? Sin esperar más, el hombre negro se lanzó hacia la puerta, llevando consigo a Samuel. Pero Marta se interpuso, aferrándose a la mano de su hijo. «¡No lo toques! ¡Es mi hijo!». Un fogonazo iluminó la habitación y el caos se desató nuevamente. Las sombras se abalanzaron, golpeando, gritando. Las miradas se cruzaban. El miedo envolvía la escena. Pero en medio de todo, el llamado de un futuro incierto resonaba. El extraño sonrió, una mirada de compasión en su rostro. «Debes confiar, Marta. Hay cosas que van más allá de esta vida». Marta cerró los ojos, apretando sus manos en un puño. «¿Cómo puedo confiarte? ¿Cómo puedo dejarlo ir?». El aire estaba cargado de dolor, pero una chispa de luz brilló en los ojos de Samuel. Miró a su madre, y por un instante el miedo se desvaneció. «Mamá, creo que estoy listo». El temblor de su voz quebró a Marta. «¿Listo? ¿Para qué?». Pero antes que pudiera articular un pensamiento, el grupo encapuchado fue superado por un grupo más grande y armado, cada uno con una mirada decidida en sus rostros. «¡Es hora! ¡No dejen que se lo lleven!», gritaron. Aún con lágrimas en los ojos, Marta supo que el momento había llegado. «Samuel, ven a mí», ordenó, pero el niño miró atrás, buscando respuestas en las miradas de todos. El caos giraba a su alrededor, como un torbellino. Con un movimiento rápido, el extraño tomó la mano de Samuel, y en ese momento todos se detuvieron. «Escuchen», dijo, su voz resonando en el silencio. «Él es el hilo que conecta un legado olvidado. No pueden negarlo». Samuel, con su pequeño corazón latiendo rápido, miró a su madre. «¿Qué significa eso, mamá?». Y las palabras se atascaron en la garganta de Marta. No podía mentirle, así que dijo la verdad más dura que jamás había narrado. «Eres especial, Samuel. Nunca lo supe hasta ahora». El niño asintió, la luz de la comprensión brillando en sus ojos. «Entonces no tengo miedo». Las miradas de protección que se dirigieron hacia él fueron invaluables. Marta sabía que el destino de Samuel nunca volvería a ser el mismo. «No quiero perderte», murmuró, su voz quebrándose. Pero en su interior un destello de esperanza surgió. «Ve y descubre quién eres». En ese momento, el hombre extraño tomó a Samuel, y aunque el nudo en el estómago de Marta nunca desaparecería, supo que dejarlo ir era la única opción.
La habitación se iluminó con nuevas energías. Desapareciendo entre los gritos, Samuel tomó una última mirada a su madre. «Te prometo que volveré». Con un pequeño estallido y un destello de luz, se fueron, dejando en la habitación un silencio pesado. Preguntas y miedos giraban en la mente de Marta, pero la certeza brillaba entre las sombras de su corazón. La mujer que se había presentado como su madre observó a Marta. «Tienes que prepararte. Hay mucho inesperado en el horizonte». Un temblor recorrió su cuerpo. Y así, mientras el caos se disipaba, una brisa nueva llenó la habitación. El futuro sería un lugar diferente, y la historia de Samuel apenas comenzaba a revelarse. Cuando las luces se apagaron, Marta podía sentir el eco de su risa, un recordatorio de que la esperanza persistía incluso en la oscuridad. Ya, en la penumbra del nuevo amanecer, una voz resonó como un susurro de promesa en el viento. «Este no es el final, es solo el comienzo. Ahora tú estás aquí y no puedes perderte las próximas aventuras. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no quedarte fuera de la historia. Aplasta ese botón de like para ayudarme a que el algoritmo nos vea y podamos seguir creando más historias increíbles. Cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas de esto? Déjame tus teorías. ¿Y sabes qué más? Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Nunca dejes de apoyar esta comunidad como solo los verdaderos fans saben hacerlo. No esperes ni un segundo más para compartir.